Bueno, ¿cómo va todo? Bien. Si estamos preparados, comienzo a compartir. eh, ¿Ustedes ven bien, todo bien? ¿Ven todo bien? Porque me pareció como iniciar sesión, pero aparentemente esto está grabando y estamos todos, ¿no? Sí. Es que entré bastante antes porque quería hacer una prueba y bueno, ahora me da desconfianza de que no estuviera todo en orden. Bueno, el tema del módulo de esta semana es la nutrición. Un poquito lo fuimos viendo, vieron cómo todo se va correlacionando con todo, pero bueno, ahora nos vamos a enfocar un poco más concreto en este aspecto. Van a retomar muchos conceptos que ya vimos con el tema de la reproducción y bueno, y se empieza a mezclar con temas que tienen que ver con la esquila. Así que bueno, no es fácil, eh, o sea, no se da que queden como en compartimentos estancos, ¿no? Uno, bueno, le pone un título, pero todo se va cruzando, así que bueno, espero que vayan retomando los conceptos que ya fuimos viendo y les sirva para ir aplicando a lo que vamos a ver hoy. A ver, presentación. Hoy me acordé de enchufar el, el cargador antes, por alguna cuestión, no, ahí está. Y eh, nunca me acuerdo de poner el puntero, ahí ponemos el puntero. Bien, bueno, en principio cuando hablábamos un poco de la presentación, a ver, de cómo es la producción, de los distintos modos de producir y demás, veemos que, bueno, que hay formas por ahí un poco más extensivas donde la producción depende fundamentalmente de la oferta forrajera, muchas veces de un campo natural o de una oferta forrajera natural. eh, Muchas otras veces es una producción en base principalmente al pastoreo, pero bueno, ese pastoreo puede ser de, o sea, de pasturas implantadas o de verdeos de distintas características. Y tenemos como en contraposición a eso una, como una producción totalmente intensiva, estabulada, donde los requerimientos de los animales se calculan específicamente para su peso, su estado fisiológico y demás, y bueno, reciben como esa ración de un modo como así, calculado y no con lo que son por ahí los hábitos de comportamiento natural, ¿no? Entonces, bueno, un poco retomando también conceptos que habíamos visto cuando hablamos de bienestar animal, es importante conocer el comportamiento alimenticio de los rumiantes, en particular de los ovinos, porque esto, bueno, la eficiencia productiva no va a estar solo en que podamos hacer los cálculos adecuados, como les decía, ¿no? A los distintos eh, momentos fisiológicos, cuáles son sus requerimientos, sino también a la, la manera de presentar ese alimento. Y bueno, y que la producción sea eficiente también desde el tema de poder expresar el comportamiento natural para lo que son los aspectos nutricionales y eh, me distraigo mirando las fotos. Y porque además esto como que baja el estrés y hace que todo sea más eficiente. Entonces, cuando nos ponemos a analizar al ovino en cuanto a cómo es su comportamiento alimenticio,
Ahí ven en el cuadro que está sobre la derecha, eh, como de pastoreador a ramoneador. Ramoneador es que come de las ramas, y desde poco selectivo a muy selectivo, que el bovino es el que es netamente pastoreador y poco selectivo, el caprino es el que es más ramoneador y más selectivo, o muy selectivo, y el ovino está en una situación intermedia. Pero si estuvieron viendo el material que está compartido en el campus, eh, ya observando la conformación del ovino, cómo es la boca y todo, o sea, hay como una predisposición en cuanto a su conformación para tener cierto nivel de selectividad en lo que come. Si retomamos los conceptos que hablábamos cuando veíamos los diferentes biotipos y cómo las ovejas o los ovinos se adaptaban a un lugar, o sea, a un ambiente, a un ecosistema y a una orientación productiva, los animales que se adaptan a lugares más como, o sea, con menor oferta forrajera, como puede ser la Patagonia, y que eran los animales de un biotipo lanero, tenían como la conformación de la boca más aguda, más pequeña, y esto le permite seleccionar más. Y en cuanto a esta selección, a ver, si tiene la capacidad de seleccionar, eh, que en el ovino es bastante marcada. Si uno dejara una oveja sola comiendo, elegiría no solo una planta por sobre otra planta, sino que dentro de la misma planta elegiría qué hoja le gusta y qué hoja no le gusta. Eh, pero no estoy haciendo referencia a eso, que está bueno conocerlo en cuanto al comportamiento, sino que en los distintos momentos en su ciclo productivo, donde tiene diferentes requerimientos, tiene que poder ser selectivo para poder satisfacer esos requerimientos. Si hay momentos donde tiene mayor requerimiento de proteína y la oferta forrajera no tiene el nivel de proteína que el ovino necesita, tiene que poder seleccionar cuánto y qué comer para que no dar como la sensación de saciedad, o su tracto digestivo quede repleto, y no poder acceder a la característica o a la calidad de nutriente que necesita. Entonces, el tema de la selectividad tiene que ver con esto, ¿no? Con poder consumir para cubrir sus requerimientos. Bueno, entonces es más pastoreador que ramoneador, pero tiene el hábito de ramonear igual. Ahí en la foto de la derecha ven eh, un- una oveja comiendo de las ramas de un árbol, pero parada sobre las cuatro patas, ¿no? Eh, si en esto lo comparamos con el caprino llega a pararse sobre sus miembros posteriores y mantener los miembros anteriores en el aire para llegar a consumir ramas. En el ovino, y está bueno saberlo porque a veces es un elemento que contribuye a enriquecer algunos ambientes o algunos corrales cuando los animales están como más confinados, eh, agregar algunos elementos como pueden ser rodajas de un tronco de árbol, o eh, a veces algún otro material que puede ser como de descarte de la zona, y siempre cuidando que no llegue a ser peligroso para los animales y que no se lastimen. Esto puede ser algo que enriquezca y que les permita acceder a determinadas ramas y que favorece el desarrollo de los animales. Bueno, bastante selectivo. En general, en cuanto a cuánto ramoneador y cuánto pastoreador, un 80% del aporte es del pasto, y eh, suele hacer una ingesta variada. Si, cuando se hacen pastoreos rotativos, que uno puede llegar a, o sea, entrar al cuadro o a la parcela
en la que los animales salen a pastorear, si son parcelas de pastura, eh, van a ver que como que van eligiendo, ¿no? Y la leguminosa en general le gusta y es muy probable que frente a un control te encuentren que primero consumen la leguminosa y recién, una vez que bajó bastante la disponibilidad, comen algunas otras gramíneas y que incluso dentro de las distintas especies de leguminosas y gramíneas van a seleccionar comer unas antes que otras. Eh, Esto es importante. eh, a ver, cuando uno regula la carga animal, que es la cantidad de animales que se pueden poner por superficie, lo que busca es como que haya un equilibrio entre que los animales aprovechen al máximo la oferta forrajera de ese espacio, que no llegue a haber una degradación, pero que tampoco lleguen a ser excesivamente selectivos, donde van a haber un crecimiento desparejo de las especies que conforman esa pastura o ese espacio, que sea un campo natural, eh, como que va a permitir que crezcan más unas que otras, pero después si esas no son las que les gustan, tampoco las van a consumir y van a perder eh, la capacidad nutriente de un momento vegetativo adecuado, ¿no? Bien, cuando hablamos de lo que era la reproducción, vimos que más o menos a lo largo de un año en la oveja se producen todas las etapas. Cada etapa reproductiva tiene que ver, o cada etapa, sí, en lo que es las etapas productivas a lo largo del ciclo del año, va a tener requerimientos nutricionales diferentes. Y si la organizamos en, bueno, cuáles son, cómo podemos hacer la división de estas etapas, pensamos en principio un periodo seco, que o sea, acá las duraciones van a ser bastante variables, fundamentalmente por cuánto dure el periodo de lactación, que es lo que va a determinar cuánto dura el periodo de seca. El periodo de servicio en general es un momento que manejamos nosotros. Cuando hablamos de manejo reproductivo, dijimos, es un poco lo que nos da la herramienta de decir, bueno, eh, la llave está acá y acá comienza el ciclo para después que nos vayan coincidiendo los otros momentos con distintos factores, como puede ser la oferta forrajera o cuestiones climáticas, pero después todo lo que es la gestación en sí es en lo que no podemos intervenir, ¿no? O sea, la gestación tiene una duración fija. Los otros momentos pueden llegar a ser más variables y los podemos llegar a manejar un poco más. En líneas generales, un planteo como típico sería este, ¿no? Un periodo de servicio de 60 días, un periodo previo al servicio, que es el periodo seco, de 60 días también. Ese periodo se extiende desde que se produjo el destete hasta que empieza prácticamente el servicio, el periodo de servicio. Después la primera parte de la gestación, que es un momento de bajos requerimientos, ahora lo vamos a ver bien, pero bueno, digamos como que el ovino en cuanto al desarrollo fetal, podemos dividir la gestación en los 2 tercios iniciales, que tienen todo ese periodo de tiempo, tiene un comportamiento similar, con bajo desarrollo del feto, y, y después un último tercio de gestación donde el crecimiento del feto es exponencial y todo esto va a dar diferentes requerimientos. Bien, disculpen, no me traje agua, así que voy con el mate. Bueno, entonces este el periodo seco, era uno de los periodos que nosotros podemos
controlar su duración o determinar su duración. Si nosotros decidimos cuándo es el destete y vamos a decidir cuándo inicia el servicio, de algún modo esto nos deja delimitado el periodo de oveja seca. Y consideramos que concluye un poco antes de comenzado el servicio. Podemos determinar esa finalización de este periodo en el momento en que vamos a hacer la revisación de los animales que van a entrar o la evaluación de los animales que van a entrar a servicio, y es aproximadamente 3 semanas antes del inicio. El periodo seco, en líneas generales, es un momento de bajos requerimientos. La oveja no está lactando, no está gestando, o sea, está como con la producción básica, o sea, es mantenerse y, en el caso de los ovinos de lana, producir la lana y nada más. ¿Qué pasa? Al ser un momento de bajos requerimientos, es un periodo en el que podemos eh, recuperar las condiciones del animal. Depende en qué condiciones haya terminado con la finalización de la lactación. Este puede ser un momento en que, al no estar teniendo un desgaste, un metabolismo que requiere un desgaste de energía, todo lo que ingresa le va a permitir recuperar su condición si es que terminó del periodo anterior en bajas condiciones. A ver si me estoy spoileando. No. Este periodo podemos plantear como que cuando el animal está en condiciones de mantenimiento, está en una, o sea, los requerimientos le ponemos un valor 1, ¿no? Ese es el básico. Con ese consumo básico logra cubrir todo su requerimiento. Si tuviéramos que recuperarlo, hay que pensar una oferta por sobre esa situación de mantenimiento. Después va a empezar el periodo de servicio. En el periodo de servicio ya los requerimientos van a ser mayores. Una salvedad o un comentario en cuanto a cuánto se recupera el animal durante el periodo seco es que una baja condición, un bajo nivel nutricional puede involucrar, o sea, la eficiencia reproductiva, ¿no? O sea, puede tener una repercusión de que el animal no, o sea, la oveja no ovule por una dificultad nutricional. En el servicio aumenta con respecto a lo que era mantenimiento y comparativamente, o sea, aumenta en un 30%, o sea, es 1,3 veces mayor que el servicio, que los requerimientos de mantenimiento. El periodo de servicio es un momento de desgaste para la oveja, o sea, tiene un requerimiento mayor, pero fundamentalmente es un periodo de alto requerimiento para el carnero. El carnero va a estar mucho más activo, es el momento, o sea, para el carnero es el momento del año o el momento del periodo productivo de mayores requerimientos. Para la oveja no, por el tema de la gestación. Eh, Habíamos hablado, cuando hablábamos de toda la parte reproductiva y de las distintas maniobras que se hacen en relación a esto, que esta evaluación que hacíamos de los animales antes de que entren en servicio, que en el carnero la hacíamos 60 días antes porque era el tiempo que llevaba la formación y maduración de los espermatozoides. De ese modo nos asegurábamos eh, o sea, la fertilidad y la efectividad de ese carnero. Entonces, bueno, es fundamental que ya desde 60 días antes del servicio el carnero esté en un buen nivel nutricional, porque si tuviera alguna penuria nutricional, lleva 60 días, o sea, el recuperarse de eso le va a llevar 60 días a que se vea reflejado en una buena calidad seminal. Si no, estaría siendo un carnero con
con baja fertilidad, baja calidad seminal. Bien, un tipo de manejo que se puede hacer previo al servicio es lo que se conoce como flushing. Algunos lo incluyen también en lo que es manejo, como manejo reproductivo, ¿no? En ese aspecto, hacer una sincronización de las ovejas a través del manejo nutricional no sería una sincronización eh, tan acotada ni tan efectiva como cuando se hacen manejos, o sea, sincronizaciones medicamentosas o farmacológicas, pero de algún modo dar una nutrición, o sea, un shock nutricional a todos los animales eh, va a hacer que tengan cierto nivel de sincronización. Pero esto es aparte. En cuanto al aspecto nutricional de este flushing, en realidad es un estímulo nutricional que tiene una respuesta reproductiva. Y el estímulo consiste en mejorar la cantidad o la calidad de la oferta nutricional y el animal responde con un aumento en la tasa de la ovulación. Eh, un poco traduciendo esto de qué se trata, es cuando la oveja entra a servicio en franca ganancia de peso, que se debe y franca ganancia de condición corporal, que se debe a este estímulo que se da en el flushing, eh, responde aumentando la ovulación. En el caso de, o sea, no es algo que vaya a ser efectivo, o sea, si la oveja no es fértil, este manejo no va a hacer que la oveja sea más fértil. Pero sí, en el caso de los animales que tienen como una predisposición genética a tener gestaciones múltiples, esto va a favorecer a esa ovulación múltiple y que lleven adelante gestaciones de mellizos o de trillizos, según cuál es como el antecedente genético de esos animales. Eh, es importante esto que les comentaba, de que esté en ganancia de peso, porque si los animales llegan en muy buena condición corporal al momento del servicio, si nosotros los estimulamos con una mayor oferta en su ración, en su dieta, ya sea en cantidad o en calidad, más energético, más proteico, el animal ya está llegando bien y no va a haber una respuesta así tan marcada. Y entonces es muy probable que no exprese esta diferencia en cuanto a ovulaciones múltiples. Por eso hay que hacer una evaluación previa y si los animales están llegando en buena condición, hay que hacerles una restricción. Esta restricción va a permitir que cuando después se haga como esa oferta diferente, respondan de este modo con la mayor tasa de ovulación. Entonces, teniendo en cuenta esto, el fluyen empieza 3 semanas antes de que comience el servicio y se sostiene durante 3 semanas una vez iniciado ese servicio. Algunos tips o algunos detalles a tener en cuenta con respecto a esto. Bueno, retomo lo de las semanas. Si 3 semanas antes, o sea, si cuando hacemos una evaluación de los animales están en muy buena condición corporal, el flushing lo tenemos que empezar antes con esta restricción. ¿Cómo hacemos la restricción o cómo hacemos la mayor oferta o este shock nutricional? Bueno, puede ser de lo más básico, como puede ser el manejo, a, bueno, utilización de algunos recursos particulares, ¿no? En cuanto a la restricción, aumentando la carga
animal en los potreros donde están, o llevándolos a parcelas, a cuadros potreros donde la oferta forrajera sea inferior o de menor calidad. Y por el contrario, el mayor estímulo puede darse o llevándolos a cuadros que se reservaron para tener una mayor oferta forrajera, o poniéndolos en un verdeo, o suplementando, no sé, con lo que sea, o sea, más accesible, más económico, lo que haya disponibilidad, y puede ser un suplemento con heno, o sea, a la oferta forrajera natural, normal que se maneja, agregar una oferta en formato de heno o con algún concentrado. O sea, el, lo que ocurre, bueno, siempre es, bueno, hacer ese balance entre cuál es el costo, o sea, cuál va a ser el beneficio económicamente, qué es lo que nos va a aportar esto, y cuál es el costo de lo que tengo que utilizar para hacer este flushing. El otro aspecto es que si los animales traen la carga genética para llevar adelante gestaciones dobles o triples, esa gestación doble o triple va a tener un mayor requerimiento nutricional, sobre todo durante la última etapa de la gestación, y un mayor requerimiento para la lactación, o sea, para criar esos 2 o 3 corderos que tenga. Entonces también hay que asegurarse eso, ¿no? Que eh, lograr o sea, esto se va a ver reflejado en un mayor porcentaje, un mayor índice de señalada, pero hay que asegurarse que esos mayores requerimientos sean cubiertos, porque si no se pone en riesgo la sobrevida de los corderos, e incluso hasta puede comprometer la sobrevida de la madre si los requerimientos son elevados y no se cuenta con la oferta necesaria para cubrirlos. Otro aspecto importante en cuanto a esto es que eh, en la primera etapa de la gestación es importante no realizar cambios bruscos en las dietas. Entonces, eh, una vez que se corta esa mayor oferta nutricional, no tiene que ser una cosa brusca, sino que tiene que ser algo paulatino y que no genere algún otro inconveniente. En general, la manera práctica de evaluar la condición, en qué condiciones están los animales para hacerle este flushing o no, y cómo van evolucionando, es mediante el control de la condición corporal. Y de este modo, bueno, uno evalúa, viene como con menor condición, va a responder si se hace directamente. Si viene con una mayor condición, limitarles la oferta nutricional para lograr la condición que le va a permitir ese aumento. Bien, no sé si quedó claro, me parece que hablé un montón y bien, bueno, gracias. Marcela, te hago una pregunta. Dale. ¿Te interesa, o sea, vos buscás tener embarazos múltiples o triples cuando tenés una producción, ponele, de carne? Porque por ahí decís, no sé en leche cómo es, si eso después te cambia un poco la cantidad de leche de la oveja, si tiene dos corderos, produce más o no necesariamente. Porque si no, Sí, ¿cuándo buscas que ovule doble o triple? Y haces, porque eso eh, implica trabajo, implica dinero, entonces me imagino que lo haces si hay como un objetivo productivo, sí. ¿o no? En general, doble buscas, salvo la producción de lana, y ahí podemos tener, o sea, no sé, opiniones encontradas, ¿no? Pero bueno, en la producción de carne y la producción de leche, buscas las gestaciones dobles, porque en la medida que después, o sea, que la puedas mantener, o sea, lo que produce de más tener 2 corderos, cuando vos tenés 2 corderos, cada uno te produce menos que si tuvieras uno solo, pero la suma de los dos supera de modo tentador la producción con uno solo.
Lo que vos no tenés que poner en riesgo es la sobrevida ni de la madre ni de esos dos corderos. Si vos tenés una buena oferta ahí donde están paradas esas ovejas, si eso sigue así durante la gestación y durante los partos, está bárbaro que produzcas dos corderos porque eh, o sea, te resuelve, o sea, es mucho más eficiente. Dos corderos, sí. La producción de leche en general depende un poco de los animales, pero está entre un 20 y un 40% mayor cuando crían dos corderos que cuando crían uno solo. O sea, hay una respuesta diferente. Pero Eh, perdón, ahí si haces leche, el tema del cordero después es un tema cuando vos querés empezar a ordeñar y tenés que ubicar a los corderos, ¿no? Cuándo, digo, en qué momento después de nacidos, etcétera. Es más engorroso un cordero más, pero por ahí me decís, no, igual vale la pena porque tenés un 20% más de producción de leche, que es lo que vos querés en definitiva. sí, Y en bueno, general igual vale la pena porque tenés una mayor producción. A ver, tres corderos es un lío. Te requiere un trabajo y, a ver, si los corderos no van a ser reproductores, bueno, mucha gente, muchos, incluso muchos tambos, ¿no? Aguachan uno de entrada, eligen los dos que les parecen mejores de entrada, los dos corderos se quedan con la oveja tiene eh, dos medios, ¿no? Puede criar a la vez, o sea, pueden mamar dos corderos a la vez, y hasta ahí estamos bien y no genera nada, o sea, en general, eh, si tiene alimento la madre, los corderos van a estar bien. Algunos tambos aguachan, o sea, dejan calostrar y prácticamente casi inmediatamente lo sacan o en cuanto el cordero ya más o menos puede criarse a mamadera, lo sacan. Es un trabajo, pero lo que hacen es elegir los dos que parecen mejores, que los críe la madre, que son los que van a estar en mejores condiciones. El tercero, ves cómo lo crías, según, ¿no? Si tenés, eh, en general no te va a convenir utilizar la leche de la oveja porque estás haciendo que produzca más leche y la estás gastando en darle esa leche a otro cordero. Así que en ese aspecto, dos sí conviene, tres, o sea, se alardea, mirá, produce tres corderos o tuvo tres corderos, pero no está tan bueno. Ahora, eh, nosotros llegamos a tener ovejas bastante longevas en el tambo y este año una oveja que habitualmente, o sea, casi siempre parió dos, pero a veces parió uno, este año tuvo tres y desarrolló una ubre que no había desarrollado en otros años, una oveja del 2018, o sea que tenía 8 años y es su sexta lactancia, su sexta lactación. Y desarrolló una ubre que no había desarrollado nunca antes y produjo, los controles lecheros, produjo más durante toda la temporada y o sea, estuvo en producción bastantes más días que las temporadas anteriores. Te digo de esta porque como que es particular y la tenés presente. Siempre nos reímos porque por ahí venimos controlando con ecografía y ella pare primera. Siempre tiene el primer cordero. Y a veces le entró en servicio un poco más tarde y no, o sea, si no es la primera, está como por ahí. Entonces, bueno, es una oveja que la tenemos o sea, la tenemos presente por sus particularidades. Y, y realmente, y también se seca entre las primeras. Y este año se secó entre las últimas. Es la primera vez que tiene tres. Entonces, claramente hay una condición productiva diferente. Igual pienso que dos es lo ideal, porque se crían solos, porque no les tenés que andar encima, porque no tenés que andar controlando si van creciendo parejos, o porque no tenés que estar criando un cordero que decidiste aguacharlo porque la mamá tiene para criar dos. Pero si no tenés dificultades en cuanto a la oferta nutricional, es mucho más eficiente tener dos. Sí lo buscas. No, ay, la perra está como soñando y haciendo ruiditos, no sé si se escucha.
Eh, no te pasa esto en cuanto a la producción de lana, o al menos ese es mi criterio en cuanto a la producción de lana, porque lo mismo, si bien por un lado, porque se produce lana en lugares donde no, la oferta forrajera es más limitada. Entonces ahí sí podés poner más en riesgo eh, que todo llegue a buen puerto, digamos, ¿no? Y, y por otro lado, eh, sí, si tenés como la carne como un subproducto bárbaro y lo ubicás, pero cada cordero en sí va a producir menos lana. Entonces, en el resto de su vida productiva, la calidad del vellón del que fue una gestación doble va a ser menor que si hubiera sido unípara, ¿no? O sea, que nació solo, que en el desarrollo fetal fue solo porque, bueno, ahí lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte de lana, pero toda la parte de los folículos de la piel que van a producir la lana tienen toda una etapa de desarrollo intrauterino. Y si la misma nutrición de la madre se reparte entre dos, todo ese desarrollo se va a ver influenciado porque son dos y no es uno solo. Entonces, mi opinión es que en la producción de lana lo conveniente es que sea uno. En las otras producciones, dos. Y sí, sí, si no te falta alimento, realmente es más rentable. La producción es más eficiente con dos. Bien, Gracias. bueno, no, por favor. Eh, entonces, entre que la oveja queda preñada y que faltan más o menos 50 días para el parto, es lo que la primera etapa de la gestación. Son estos dos primeros tercios de gestación que denominamos G1 y que es un periodo que hay pocas exigencias, o sea, no tiene muchas exigencias porque el desarrollo del feto es de alrededor del 20%. Sí, es un momento donde se va a desarrollar la placenta. Entonces, no es que no pasa nada y está todo bien. Y por otro lado, también es un momento donde, como los requerimientos son bajos, si todavía la oveja no se recuperó del todo en el periodo de seca, durante esta etapa de la gestación se puede seguir recuperando, porque al tener un requerimiento de mantenimiento, o sea, si uno preparara una dieta eh, respondiendo a los requerimientos de cada momento, en el periodo de servicio le vamos a dar mayor cantidad de nutrientes, en el periodo mayor eh, volumen de su ración. En el periodo de G1, si la oveja está en buenas condiciones nutricionales, bajamos, o sea, a ese nivel es, ¿no? Que volvemos a la oferta que teníamos en el periodo de seca. La misma salvedad que para el periodo de seca. Si la oveja tiene que recuperarse, todavía no recuperó del todo su condición, es un momento donde podemos seguir recuperando porque como lo básico es de mantenimiento, todo lo que le demos de más lo va a usar para recuperar su condición. Eh, ¿Qué tener en cuenta en este periodo? Que hasta que no está bien implantada esa gestación, eh, no es conveniente que hayan como cambios bruscos en la composición ni en el volumen de la oferta, ¿no? Como que tiene que ser lo más estable posible. Por eso, lo que les comentaba, si hacemos un flashing, eh, una vez que bajamos la oferta, que sea un cambio paulatino, ¿no? Para que no sea un cambio brusco que no genere un estrés que puede involucrar el sostenimiento de esa gestación, puede provocar una reabsorción embrionaria. Eh, y bueno, esto que les comentaba en cuanto a que es un periodo donde el principal desarrollo es de la placenta. Por eso, después igual vamos a volver a hablar bien del tema,
Eh, pero cuando se hace la esquila preparto, que hay como dos posibles momentos para hacer esa esquila preparto, desde el aspecto desde el aspecto nutricional. Después está todo lo que es climático y si uno puede realmente anticipar tanto una esquila o, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Pero cuando se hace la esquila preparto, lo que se busca es que ese impacto que hace con la oveja, que eh, como que tiene más frío, como que nota ese impacto, hace que busque más alimento para compensar metabólicamente eso que le está pasando por estar esquilada. Y una posibilidad es hacerla cuando todavía no terminó de desarrollar la placenta. O sea, si lo que buscamos nosotros es que haya un mayor desarrollo de la placenta con esa mayor ingesta que le va a generar a la oveja la esquila preparto, tenemos que hacerlo y antes de los 90, 100 días de gestación. O sea, el efecto de una esquila preparto sobre el desarrollo de la placenta es hasta los 90, 100 días de gestación. También podemos hacer una esquila preparto posterior a esta fecha, también tiene un efecto positivo, pero eh, ya no va a estar influenciando sobre el desarrollo tanto de la placenta, porque en este periodo de la gestación, o sea, en G2, que es lo que vamos a ver ahora, lo que más lo que más se desarrolla es el feto. O sea, acá tenemos más desarrollo de placenta y solo un 20-25% de desarrollo del feto. En el G2, que es la siguiente etapa, tenemos un mayor desarrollo del feto, hasta un 80%, y ya no se incide tanto sobre el desarrollo de la placenta. Bien, G2 es el último tercio de la gestación. Bueno, según más o menos la duración en días, estimamos un promedio de 150 días la gestación de la oveja, son los últimos 50 días. El crecimiento del feto o de los fetos es exponencial, o sea, crecen muchísimo. Y en este momento, si comparamos, o sea, haciendo referencia a ese uno de requerimientos de mantenimiento, en esta etapa los requerimientos van a ser de un 50% más, o sea, 1,5 veces los requerimientos de mantenimiento. Eh, Todo lo que pase en esta última parte va a tener que ver con en qué condiciones nace él o los corderos, ¿no? O sea, todo lo que él o los corderos se desarrollen en esta etapa, bueno, va a ser o sea, va a estar determinado el peso al nacimiento de esos animales. Y nada, estaba mirando, también es o sea, en esta etapa va a estar fuertemente influenciado el desarrollo de la glándula mamaria. A ver, no, acá está. No, pues estaba pensando si me iba a spoilear lo que venía después y sí, viene acá. Si en esta etapa, o sea, hay que tener en cuenta que eh, las distintas etapas que vamos viendo tienen diferentes requerimientos en cuanto a, bueno, más energía, más proteína, menos proteína, y eso es un poco lo que vamos a ver cómo tratamos de hacer coincidir estos requerimientos con la oferta forrajera en las distintas regiones, ¿no? Eh, y sí, el otro tema es, bueno, todo el desarrollo que tenga el feto dentro del útero de la oveja va a ir ocupando espacio del abdomen. Entonces, hay un momento en que no hay forma de que el balance metabólico sea negativo, que no sea negativo, porque ocupa tanto espacio los fetos que no le queda capacidad en el rumen para ingerir todo lo que necesita para cubrir
el requerimiento de la madre más el crecimiento de los corderos. Por eso es muy importante que a esta etapa llegue en buenas condiciones. Por eso también hay un proceso fisiológico, o sea, la oveja al final de la gestación tiene la capacidad de caminar mucho más y comer mucho más, porque lo que necesita es, o sea, un tránsito relativamente más rápido, porque no puede o sea, tener el rumen repleto, porque toda esa parte de la cavidad abdominal está ocupada por él o los fetos. Entonces, bueno, es muy importante llegar en buenas condiciones a este momento. ¿Qué pasa si no llega a buenas condiciones en este momento o si hay alguna deficiencia en la oferta nutricional en este periodo? Con respecto a la madre, lo que le va a hacer es que va a parir antes, o sea, le va a anticipar el momento del parto, va a haber una reacción como de protección, de supervivencia de la madre y anticipa el parto. Y entonces, ¿esto qué hace? La ubre no llegó a desarrollarse lo suficiente, entonces va a tener un menor desarrollo de la ubre con una menor oferta de leche para él o los corderos. El cordero también va a nacer antes y va a haber logrado menor desarrollo, entonces tiene menores recursos para el impacto que es el nacimiento, sobre todo en cuanto a lo que es el clima, o sea, el nacimiento de los corderos durante el invierno y demás, tiene un mayor impacto. Y el otro aspecto que ocurre sobre la madre es la posibilidad de desarrollar toxemia de la preñez. La toxemia de la preñez es que frente a la falta de nutrientes nuevos, la deficiencia nutricional del animal, empieza a mover reservas. Esas reservas que mueve hace que haya una mayor cantidad de ácidos grasos volátiles en el rumen y esto se va absorbiendo y va generando un cuadro de cierta toxicidad que se manifiesta como o sea, como un aletargamiento y va involucrando la parte como neurológica. Entonces el animal termina, o sea, teniendo dificultad para deambular, termina no pudiendo pararse y bueno, o sea, como que si no se toma a tiempo, no se resuelve a tiempo, o sea, llega a un punto que no es recuperable y bueno, termina inclusive con la muerte del animal. Bueno, y lo que en el cordero, bueno, un poco todo lo que se ve con respecto a lo que le pasa a la madre, ¿no? Van a ser con menos peso y con menor reserva grasa. El menor peso va a hacer que la superficie del animal con respecto al volumen del animal sea mayor y entonces esto le da una menor posibilidad de reaccionar frente al cambio de temperatura y a la respuesta que tiene que tener con respecto a la temperatura ambiente. Suele tener menor vitalidad, le va a costar más encontrar la ubre de la madre, va a gastar esa energía que le queda en buscarla y a lo mejor no la encuentra y por ahí hasta cuando la encuentra la madre tampoco tiene la cantidad de leche que debería tener para amamantarlo. Entonces, bueno, todo es como un círculo negativo, ¿no? Un ciclo negativo. Y bueno, y un poco esto también que les contaba con respecto a las gestaciones múltiples, o sea, todo el desarrollo intrauterino de lo que es la piel y los folículos y demás, bueno, un cordero que nace en estas condiciones probablemente no se recupere después, ¿no? Y tenga una menor producción de lana e incluso no llegue a tener, aunque se compense la nutrición a partir del nacimiento, es probable que no llegue a poder expresar el potencial productivo que tenía por la limitante que le genera el haber tenido esta falta nutricional en el último periodo previo al nacimiento. Entonces, ahí
también tener en cuenta eso que vos preguntabas, ¿no, Clara? Si, o sea, si esto es así tan delicado cuando tiene uno solo, cuando tiene dos, que no es que se dupliquen los requerimientos, pero que aumentan considerablemente de todas formas, si no te no te podés asegurar la buena oferta nutricional para esta etapa de la gestación, no tiene sentido, al contrario, hay que tratar de evitar las gestaciones múltiples. Y entonces, a ver, estoy como volviendo un poquito atrás y espero no embarullarlos, ¿no? Pero esto que hablábamos del flashing es un comportamiento fisiológico de los animales. Eh, ¿Vieron cuando florece la caña coihue? Es, bueno, la caña en el sur que aparece los ratones coludos y todo el problema con el hantavirus y todo eso, bueno, eh, y eso pasa en la naturaleza. O sea, el efecto flashing pasa con todas las especies en cuanto hay una mayor oferta nutricional, la respuesta fisiológica de reproductiva es esa, ¿no? Como decir, bueno, hay que aprovechar, ahora que hay alimento podemos ser más, ¿no? Es como una cosa así. Eh, Se da naturalmente, no es que nosotros hacemos algo, o sea, o sea, el flashing nosotros lo manejamos, pero se da naturalmente. Y lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Si después no vamos a tener la posibilidad de sostener esa gestación múltiple o en el periodo de lactación, tenemos que evitar que se dé esa gestación múltiple. ¿Qué nos puede pasar? Que las ovejas estén llegando medio flacas al servicio, a lo mejor no muy flacas. Entonces, yo no haría esa suplementación o esa recuperación si el periodo de seca no fue no fue lo suficientemente largo como para que se recuperen a tiempo y ya entren al servicio con una buena condición. Y a lo mejor el periodo fue medio corto y entonces las estamos recuperando y en esa condición entran al servicio, aunque nosotros no hayamos querido hacer un flashing, el flashing se va a dar naturalmente. Entonces, en algunas, o sea, estar alertas a que este proceso fisiológico se da y si tenemos que recuperar condición y tenemos en duda que recuperar esa condición nos haga entrar a los animales en ganancia de peso al servicio y a lo mejor nos conviene limitar esa recuperación porque después vamos a tener por lo menos 2 meses donde los requerimientos durante al inicio de la gestación no van a ser altos y tal vez nos conviene que en vez de darle tanta oferta nutricional previo al servicio, esperar y dársela en ese momento donde ya están preñadas, todavía tienen tiempo de recuperarse y no corremos el riesgo de generar esa ovulación doble con gestaciones dobles, ¿no? Que después nos va a traer problemas. Y por el contrario, alguna vez algún productor me comentó, no voy a hacer más sorgo de verano porque después baja la señalada. Y en realidad lo que le debería estar pasando es que a lo mejor las ovejas le estaban llegando flacas al servicio y cuando las suplementaba en el servicio, estaba haciendo un flashing no pensado. Y el año que le había hecho un verdeo de verano y las ovejas llegaban en mejor condición, bajaba la tasa ovulatoria. O sea, fisiológicamente se da así y lo tenemos que tener bien presente para poder manejarlo y para que no nos pase, ¿no? De que nos salga un flashing sin que lo querramos o que por llegar con las ovejas en muy buena condición, perdemos la condición de la posibilidad del flashing. Bien, salteamos de nuevo toda la gestación, volvemos a la lactación. El periodo de lactación es el periodo de mayores requerimientos, o sea, es el doble del requerimiento de mantenimiento. Eh, y hay todo, o sea, toda la primera etapa de la lactación, eh,
aunque uno ya piensa, bueno, tuvo el parto, se vació la cavidad abdominal, no tiene limitantes físicas de espacio, puede comer todo lo que quiera y que la oveja tenga una oferta nutricional que come ad libitum, o sea, no la limitamos con nada. Aún así, este periodo es de metabolismo negativo, o sea, nunca llega a consumir todo lo que necesita para recuperar su condición y para producir la leche para criar a sus corderos. Así que todas las primeras semanas a partir del parto, el balance energético siempre es negativo. Eh, de todas formas, es como que así como el cordero como feto es como un parásito perfecto y le exprime a la madre todo, la primera etapa de la lactación también es así y la oveja sigue como perdiendo condición y al cordero igual lo cría bien. Cuestiones fundamentales, el calostro, el calostrado, o sea, el momento ese, o sea, el calostro es súper energético y aparte tiene toda la parte inmunológica que le va a dar las defensas, o sea, esa inmunidad pasiva que recibe directamente la madre, así que es fundamental que calostre bien. No sé si puse una diapositiva de eso. Sí, no me voy a spoilear entonces. Y por otro lado, sigue siendo una etapa clave para cómo vaya a ser la vida futura productiva de ese cordero. Entonces, lo que no recibe en estos primeros meses, aunque después se recupere la oferta nutricional que se le puede dar, lo que perdió de desarrollo en esa etapa de la vida lo va a condicionar en cuanto a lo mismo que decía antes, ¿no? Como cuánto puede expresar su potencial genético. Puede traer un bagaje genético bárbaro que si no recibe la nutrición para expresarlo, no lo va a expresar, y si no recibe la nutrición en el momento adecuado, en el final de la gestación y en los primeros meses de vida, eh, tampoco lo va a poder expresar después. La recuperamos con buena nutrición a partir de los 3 meses, lo que perdió no se va a recuperar. Marcela, una pregunta. Cuando vos querés quedarte, hacer una recría en el tambo, pero al mismo tiempo tenés la necesidad de destetar para tener más leche, Sí, un poco se contrapone, porque si dejas el cordero, una cordera que vos decís, o vas a saber si la madre es buena, entonces te querés guardar la hija, pero al mismo tiempo querés sacar a la hija para tener más leche. Si vos la sacas antes de los 2 meses, lo que vos decís es que por ahí no va a poder expresar su potencial genético. O no es para tanto. ¿Se entiende? Eh, sí, 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 se entiende. En general, o sea, eh, o sea, las que son buenas madres y crían bien a los hijos, el cordero a la semana, 2 semanas como mucho, ya está picoteando y levantando, y si vos tenés una buena oferta nutricional, cada vez va a necesitar menos de la madre, de la leche de la madre para su desarrollo. Ujú. Eh, no, o sea, si viene con una buena ganancia y no tiene limitaciones en su nutrición, no va, o sea, un destete temprano no va a afectar la vida futura. Y después también todos los manejos que haces, viste que todo, no sé, por ejemplo, la oferta de maíz ayuda a que desarrolle más como la absorción intestinal y todo eso. Entonces, vos podés ir armando raciones, o sea, acompañando el pasaje de lactante a rumiante, de modo que sea el periodo previo sea lo más corto posible, pero que salga de ese periodo en buenas condiciones y sin haber tenido dificultades que lo limiten en su vida futura. Ahí dice, a los
a la sexta semana ya la leche no lo satisface, no le da saciedad. Ok, Si bien, vos tenés la posibilidad de acompañar con alguna ración, con algún iniciador, en general en nuestro país no hay mucha oferta de balanceados y eso adecuados para ovinos y menos para la primera etapa, ¿no? primera etapa. Pero, pero te podés arreglar a hacer una buena alternativa de llevarlo rápidamente a un destete que no involucre su potencial productivo futuro. Bien. A veces también es un poco engañoso esto, decir, bueno, tengo poco pasto, bueno, sequía, muy a campo y demás, tengo poco pasto, bueno, que siga comiendo de la madre, así no pierde tanto, y medio como que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque deteriorás más a la madre y lo que no le podés ofrecer, bueno, a lo mejor te conviene no ganar tanto en esta temporada y asegurarte una buena recuperación en la medida en que la producción sea tan dependiente de lo ambiental, del clima, de la oferta forrajera de cada año, que si depende mucho de la sequía o, bueno, de todos estos factores más externos, ¿no? Y más ambientales. Ujú. En la medida en que tengas una posibilidad de ir llevándole más una oferta nutricional, armando una dieta con los ingredientes que tenés así como más accesibles, nada, no vas a estar dependiendo tanto de eso. Pero se puede bien llevar adelante un destete temprano sin involución, sin comprometer la producción futura del cordero. Bárbaro. Bien, bueno, ese pico en cuanto a la producción de leche se da entre las 2 y las 3 semanas, que es también, ¿no? O sea, es cuando el cordero va creciendo mucho y va teniendo cada vez mayor demanda nutricional y que todavía depende de lo que le da la madre. Eh, y bueno, más allá, o sea, todo esto es genérico, ¿no? O sea, por ahí si uno piensa en una producción lechera, vamos a estar hablando de otras duraciones y demás, pero bueno, la producción estándar de ovina, o sea, el tema de la lactación y demás, está dentro de estos parámetros. Un poco eso que preguntabas, ¿no? La oveja que amamanta mellizos puede producir hasta un 40% más de leche que si amamanta un solo cordero, eh, que a partir de la sexta semana no es eficiente que el cordero le demande tanto a la madre como para que no recuperarla, porque ya necesita desarrollar el rumen y comer otra cosa. Y un poco esto, ¿no? La importancia del calostrado, asegurarse que calostren bien, eh, el asegurarse el calostrado en las primeras horas de vida nos asegura la inmunidad, pero el calostro sigue siendo un alimento muy energético y una vez que pasó ese periodo de que ya, o sea, que ya perdió la permeabilidad del intestino, o sea, el intestino del recién nacido es permeable a moléculas de mayor tamaño. Esto permite que los anticuerpos, que son proteínas, atraviesen esa mucosa y entonces de ese modo es como le llega la inmunidad al cordero. Pasadas alrededor de las 12 horas de nacido, la mucosa del intestinal pierde esta capacidad, pero el calostro sigue siendo un alimento muy energético, entonces le sigue sirviendo o sea, con respecto a la energía, ya no a la inmunidad, pero sí a la energía. Así que bueno, es importante que calostre bien, principalmente esas primeras horas, pero bueno, lo que sigue también. Bien. Eh, Nada, bueno, por un tema de tratar de usar fotos propias, son todas ovejas lecheras, pero nada,
sirve para todo, ¿no? Eh, un recordatorio. Habíamos hablado, cuando hablamos de manejo reproductivo, que para entrar a las borregas a servicio había un requisito nutricional, o sea, más allá de que las borregas tenían que estar ciclando, porque si no, no iba a servir de nada entrarlas al servicio, lo que necesitamos es que hubieran llegado ahí en esta presentación me quedé corta, ¿no? Por arriba, o sea, por arriba del 70%, 75%. Creo que les había comentado algunos trabajos que se publicaron de Uruguay que llegaban con las borregas en un 90% de peso adulto, ¿no? O sea, para que entrarlas, para anticipar su entrada al servicio y que sea bien eficiente y que sigan siendo eficientes en el resto de su vida productiva, tenían que estar en buenas condiciones porque nos tenemos que asegurar que la borrega haya entrado en servicio no comprometa, que termine de desarrollarse y de expresar su máximo potencial para el resto de su vida productiva. Por eso se estima que la borrega que entra en servicio, que todavía le falta terminar de crecer, tiene un 10% más de requerimientos que la oveja adulta que ya tuvo gestaciones previas. Y la otra cosa que vamos a estar súper atentos y vamos a ser súper exigentes es en la condición corporal de esas borregas, ¿no? De ningún modo, o sea, esto que les decía, bueno, uno puede entrar con ovejas que todavía se pueden seguir recuperando durante la primera etapa de la gestación, bueno, con las borregas de ningún modo, porque no es que se siguen recuperando, van a comprometer su crecimiento. Entonces, ahí sí, súper exigente, no pueden entrar por debajo de 3, de un grado 3 de condición corporal. Si es 3,5, mucho mejor. Bien, eh, pensar el agua como nutriente, ¿no? Eh, así como, bueno, no sé si pudieron ver el contenido, el material del campus, eh, que plantea como que eh, cada nutriente tiene, o sea, ejerce cierta limitante, ¿no? Y que hay, el tema de la energía es fundamental y si no hay un nivel mínimo de energía, no, no se llegan o sea, va a verse comprometida toda la consecuencia, todo el efecto nutricional. Bueno, con el agua también, el agua es una limitante en cuanto al desarrollo de los animales. Un poco de todo esto ya habíamos visto cuando hablábamos de bienestar en cuanto a las características, a que tengan una oferta de agua suficiente. Ahí, bueno, lo que habla de consumo en bienestar, habíamos visto una tabla que planteaba los requerimientos en las distintas etapas y con distintas temperaturas ambientes. Bueno, acá, en líneas generales, si hablamos de 4 a 15 litros por día, el rango es muy amplio. En el campus lo van a encontrar como más acotado a los requerimientos en las distintas etapas y el requerimiento de los corderos de aproximadamente 2 litros por día y en los distintos momentos de la gestación y además teniendo en cuenta que el agua no solo, o sea, que hay una parte que es el suministro, el agua de bebida, sí, pero bueno, que hay parte que tiene que ver con el agua contenida en los alimentos o la falta de agua, o sea, la proporción de materia seca de los alimentos que va a hacer que el requerimiento sea mayor o menor, y también lo que pasa con la situación ambiental, la temperatura ambiente, si llueve, si hay rocío y cuando consumen en el pastoreo también levantan agua. Bueno, está influenciado por muchos aspectos. Sí, lo que tenía el ovino es que soportaba cierta salinidad superior a lo que soportan los bovinos, pero es bastante más exigente en cuanto a que el agua sea fresca y que la oferta de agua sea limpia.
sea, uno puede ver un bebedero eh, lleno, pero si el agua no tiene la frescura o la limpieza adecuada, no se van no van a tomar de ese bebedero. Bien. Eh, Pasamos, bueno, por ahí un poco de recordatorio era esto que cuánto caminaba, o sea, en cuanto a producciones extensivas, cuánto se va a desplazar el animal para llegar a las aguadas, y en producciones intensivas o con bebederos, bueno, o sea, un espacio de bebida, cada cuántos animales, cada cuánta distancia, o sea, todo eso está en el material del campus, y como para uno poder hacer los cálculos si está planificando un espacio de producción. Bien, en cuanto a qué es lo que van a comer, bueno, o sea, si son animales que están en pastoreo, bueno, hay una posibilidad de consumo de forraje verde, que puede ser ya sea aprovechar un campo natural, o sea que es el campo así como está con la oferta forrajera autóctona, y se pueden implementar pasturas y verdeos. Eh, bueno, si recuerdan un poco lo que hablamos cuando hablamos de las distintas zonas de producción y cómo podía producirse ovejas y vacas en el mismo lugar, y no, o sea, se podía agregar un número determinado de ovejas sobre un campo sin, o sea, no es que necesitábamos más espacio, sino que por cada vaca se podía agregar una oveja o no sé, media oveja, sin que cambie la, el desgaste o el sobrepastoreo, o sea, que no haya un sobrepastoreo, y esto es por la manera diferente de consumo que tiene. Entonces, es apropiado para aprovechar de un modo diferente la oferta forrajera del lugar. Eh, en cuanto a al manejo de esto, del pastoreo, o sea, el hecho de dejar descansar algunos campos, de algunos potreros, e ir haciendo una rotación, la oveja es eh, fácil de manejar, aprende rápido y eh, responde, o sea, si uno las educa con el alambrado eléctrico, con las mallas eléctricas, cuando están esquiladas, aprenden y responden y respetan. La oveja tiene mala fama, pero parte de la mala fama es porque, o sea, que no respeta los alambrados, porque si tiene hambre va a buscar dónde ir a comer. Si nosotros hacemos un buen manejo, una buena rotación de los potreros y demás, la oveja responde y se puede manejar, aún con los eléctricos. Bien, la otra manera de ofrecerle eh, un aporte nutricional es a través de lo que pueden ser las diferentes maneras de tener reservas, ¿no? Ya sea por un método de conservar el forraje, elaborando heno o silo o enolaje. En nuestro país mucho enolaje no hay, y algunos dicen que porque tenemos mucha superficie y entonces nos damos el lujo de no ser lo suficientemente eficientes, pero bueno, es una alternativa. Y la otra opción es hacer una reserva en pie, que puede ser reservar algunos potreros que no dejamos que los pastoreen, que y que hacer como un pastoreo diferido, que los animales puedan pasar a pastorear en otro momento, que por un lado la oferta forrajera no va a ser de la calidad del, si la dejamos pastorear en el momento óptimo del estado vegetativo, pero nos da la posibilidad de tener
un alimento que en ese momento no lo tendríamos por disponibilidad natural, ¿no? Entonces, bueno, se reservan algunos espacios, sacrificando de algún modo algo de calidad de esos espacios, pero asegurándonos una oferta en un momento donde no hay oferta en otros potreros o en otros corrales. Y la otra es hacer, sí, Teniendo hay- en cuenta lo selectivas que son las ovejas, ¿un rastrojo de maíz sirve realmente para ellos, por ejemplo? eh, según cómo los manejes y si tienen hambre, sí, Ajá, son bien. selectivas, no son bobas. No, no, o sea, sí, te va a permitir que van a ir seleccionando cosas y aparte en un rastrojo no o sea, haces también un pastoreo acotado, ¿no? O sea, los largás a un rastrojo un momento determinado, no es que tengan acceso Libre, permanentemente a eso. bien. También son, ahora que dijiste lo de selectivas, también son selectivas, digo, hay plantas tóxicas que si la oveja viene pastoreando en esos ambientes donde están esas plantas tóxicas, salvo que esté con mucho hambre, no las va a comer. Entonces, la selectividad también tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, si tenés, no sé, duraznillo blanco y no hay nada de oferta y se te cayeron todas las hojas del duraznillo blanco y es lo único que va a encontrar en el piso, lo va a agarrar y lo va a comer. Es raro llegar a esa situación. Pero bueno, lo selectivo también pasaba por eso. Y sí, andan en los rastrojos, no son muy felices, andan, van a andar seleccionando, pero es una alternativa. Eh, mm, a ver, nosotros en el tambo tenemos, o sea, o sea, pastorean más que nada de comportamiento, no, la parte del pastoreo todavía no logramos que sea de, bueno, eh, considerar dentro del aporte de requerimiento, para los requerimientos que tienen, decir, bueno, armamos la ración con esto de heno, esto de pellet, esto de maíz y esto de pastoreo directo. O sea, todavía no pudimos llegar a eso, pero con respecto a la parte del heno, eh, en general, o sea, cuando recién les repartimos, aparte de esto, no tienen el heno ad libitum como dicen que hay que hacerlo, porque también por una cuestión de los espacios y de una cuestión de comportamiento, no sé si por aburrimiento, por buscar una actividad, tendría mucho desperdicio que tuvieran un rollo a disponibilidad siempre. Pero lo que notamos es que nosotros repartimos la ración, se desesperan con el pellet y lo devoran y lo terminan y entonces la parte del heno que les repartimos la dejan y a lo mejor vos repartiste una ración, no sé, a las 5 de la tarde, te fuiste a las 6 y no comieron casi nada y a la mañana siguiente llegás y no queda nada. O sea, van, vienen, a lo mejor por comportamiento, a lo mejor porque bueno, nada, cuando no hay otra cosa, la comen igual, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, también lo que sea el aprovechamiento de rastrojos eh, sirve. Y bueno, finalmente los concentrados, y el tema de los concentrados es, bueno, ahí el maíz. La oveja tiene un tránsito más rápido, si uno le diera una proporción de maíz inadecuada, encontraría los granos en las deyecciones, y lo que tiene el maíz es que colorea la lana. Entonces, de algún modo, la suplementación con maíz, con respecto a la producción de lana, seguramente estaría penalizada. Pero bueno, hay que tener en cuenta, bueno, cuando se les dan otros concentrados o granos por lo energético, el tipo de grano, la velocidad de tránsito por el tracto digestivo y que todo sea adaptándolo de a poco, ¿no? O sea, que
nunca cambios bruscos en nada. El tema con el ovino es que a veces algunos de estos cambios, o sea, piensen que es un rumiante que tiene, o sea, que va a estar dependiendo de esa, o sea, de ese ambiente bacteriano que tiene dentro del rumen para procesar todo y para aprovechar todo, pero que al tener un tracto digestivo más pequeño que la vaca, por ejemplo, el tránsito es un poco más rápido o bastante más rápido. Entonces, también los cambios afectan también de otro modo esta flora que tiene y hay como un riesgo de que se produzca una acidosis por ahí subclínica que nada, ya da algún poco de diarrea o el animal más o menos mantiene el estado, pero estos descuidos pueden hacer que se instale una situación que es, bueno, una diarrea crónica o que no termina de recuperar del todo el estado y que recuperar esas situaciones, si bien está muy influenciado por lo individual y hay animales que frente a las mismas situaciones responden diferente, recuperar estas situaciones son bastante complejas. En general hay que hacerlo con una oferta de alimentos como de baja calidad, como muy fibrosos, o sea, que les cambien el tránsito, que darles tiempo a que recuperen la flora que requiere ese rumen para después volver a darle la oferta nutricional que requiere para las distintas etapas y a veces se da una situación bastante engorrosa, no es tan sencillo de recuperar y a veces una adaptación deficiente, o sea, o un cambio un poco más brusco en la composición de su dieta, de su ración, se compromete la productividad de esos animales, ¿no? Bien. Eh, bueno, para hacer más eficiente la producción, en general lo que buscamos es que la oferta, o sea, la curva de requerimientos coincida lo más posible con la curva de oferta forrajera, ¿no? Todo esto es como muy teórico, el tema del cambio climático, y los ciclos de la niña y del niño y las sequías y el exceso de agua hace que esto no sea así tan, o sea, tan de libro, pero bueno, lo importante es como que queden claros estos conceptos. Em, un poco lo que les comentaba antes en cuanto a las características de la oferta forrajera, en cuanto a su composición y cuánto de esto repercute en las distintas etapas en el ciclo productivo de la oveja. En general, en otoño hay un pico eh, interesante en cuanto a la oferta forrajera, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la relación entre proteína e hidratos de carbono no, o sea, no es equilibrada, hay un exceso de la oferta de proteína, o sea, la proteína está por sobre el hidrato de carbono, porque este rebrote en general son rebrotes bastante suculentos, donde hay poca materia seca, poca pared celular y en consecuencia poco hidrato de carbono. Después, en la etapa del invierno, un poco si hay heladas, un poco lo que es el clima, cuánto hay de, de precipitaciones y demás, hace que en general haya un deterioro de esa oferta forrajera y entonces aumenta la materia seca, o sea, no solo disminuye en volumen la oferta, sino que esa oferta tiene la característica de tener una mayor cantidad de materia seca o una mayor proporción de materia seca porque hay un aumento en la pared celular,
y en consecuencia aumento de los hidratos de carbono, la relación proteína-hidrato de carbono baja la oferta de proteína, aumenta la de hidratos de carbono. Después viene el rebrote de primavera, que es alto en volumen, pero que en este caso no es tan alto en cuanto a la oferta proteica, ¿no? Aumenta mucho la materia seca, hay mayor pared celular, una mayor proporción de hidratos de carbono por sobre la oferta de proteína. Y después en el verano, donde otra vez baja la oferta y hay una mayor, o sea, principalmente lo que aumenta es la materia seca, o sea, como que se secan más esos pastos por las cuestiones ambientales y climáticas, y otra vez hay una mayor proporción de hidratos de carbono. Un poco con este esquema, para la parte de la zona del litoral, la curva es muy parecida. Ahí lo que más cambia es la composición, ¿no? de esos, del, del forraje y un poco, bueno, un poco menos proteico, un poco más de fibra, más materia seca. Y para la región patagónica, principalmente la zona de MZ, la curva en general es unimodal. Bien, algunos recursos forrajeros en Patagonia, el tema de los mallines, que en la zona más de Tierra del Fuego y de la parte de cordillera, precordillera de Mendoza para arriba, hablan de vegas, pero estamos haciendo referencia a lo mismo, y que son humedales que por alguna planicie que se genera, un curso de agua se distribuye más y entonces favorece el crecimiento de vegetación en esa zona. Son aportes forrajeros fundamentales, se pueden usar así como naturales o eh, de poder cercarlos y hacer una intersiembra con especies más forrajeras, se mejora la oferta nutricional. Y bueno, ese rollo es una foto creo que de Tierra del Fuego, digo, o sea, no solo la producción forrajera está exclusivamente en las zonas de la pradera pampeana, pero bueno, eh, la otra característica que tienen los mallines en la zona de Patagonia es que cuanto más cerca o sea, cuanto más al oeste están, eh, el suelo es menos alcalino y entonces la calidad de la vegetación que crece ahí es de mayor calidad, y a medida que se van acercando hacia el mar, van perdiendo condición y se van haciendo como más salinos, y también la oferta es de menor calidad. Pero bueno, siempre el mallín es una buena alternativa en cuanto a la oferta forrajera. ¿Qué, qué buscamos? O sea, conociendo esa oferta forrajera, bueno, conociendo la curva de requerimientos, esto que hablábamos, el periodo seco, servicio, G1 y G2 y lactación, ver cómo hacemos para que coincida lo más posible, que queden lo más cubiertos posible los requerimientos con la oferta natural. O sea, eso es lo que hace que sea más eficiente la producción. Ahí cuando se enfrentan las dos curvas, la de requerimientos frente a la de oferta forrajera, vemos que hay momentos donde hay como un exceso en cuanto a la oferta, y hay momentos que tienen como un bache, ¿no? Como que esos momentos que están en rojo respecto o sea, qué es lo que se obtiene en cuanto a la oferta forrajera. Bueno, una opción es en ese momento hacer reservas de las distintas formas, ¿no? O sea, si hubiera disponibilidad de acereno, por supuesto, pero bueno, lo más básico es reservar potreros para que en el momento
en que hay baches en cuanto al crecimiento natural de las especies, tener esa reserva que no se pastoreó cuando había un exceso. Bueno, ahí vemos un poco las ovejas en las distintas situaciones, pastoreando un verdeo. Ven en a ver, yo preparé el puntero y hablo todo sin señalar. Acá esto es un verdeo y esto es un eléctrico, ¿no? Y ni siquiera de malla. Ahí están las lanzas y tienen, si no me equivoco, 4 hilos. Y las ovejas no se acercan, pero fíjense la característica de la oferta en el lugar donde están las ovejas versus al otro lado. Obviamente van a respetar este eléctrico porque de este lado no tienen nada que les sea atractivo. Con respecto a la oferta en forma de heno, bueno, ¿qué observan en esta foto? ¿Algo bueno o algo malo? Acá parece que les están ofreciendo el heno como por fuera de un corral. La división está hecha así con estos como postes, y acá la oveja medio como que se está pasando, ¿no? O sea, Sí, siempre parecen cómodos comiendo, parecen incómodos, como que no incómodos están comiendo. apropiados. Perfecto, tal cual, tal cual. Bueno, es muy importante eso, ¿no? Ver un poco la comodidad. Eh, Uno probablemente si evalúa la ganancia de peso o la eficiencia en cuanto a la nutrición, es muy probable que con esos animales no, o sea, tal vez uno les puede estar ofreciendo todo, o sea, cubriendo bien sus requerimientos y un poco por la forma en que se le hace la oferta, no tener la eficiencia, o sea, que no se vea reflejado en la productividad de los animales. Bueno, hay una foto de pellet. El tema de los pellets es que hay que ver, o sea, siempre hay una pérdida en cuanto a la composición, en cuanto a la oferta proteica y demás. Y hay que ver un poco en cuanto a la presentación, si son quebradizos, si tienen mucho polvo. O sea, o sea, o sea, si bien en general aseguran eh, que los animales reciban una proporción de lo que requieren en cuanto a su nutrición, hay que tener determinados cuidados y ver que tengan la presentación adecuada y que los animales lo estén aprovechando. Profe, Sí. y no me acuerdo, ¿de qué son los pellets para las ovejas? O sea, el pellet en sí puede ser de lo que uno le ponga al pellet, ¿no? O sea, puede haber cualquier alimento peleteado, puede ser un alimento balanceado y tenerlo. Muchos arman como dietas balanceadas, solo molidas. Puede aparecer en forma de peleteado. El tema es que el peleteado requiere de un tratamiento con calor que hace que pierda ciertas propiedades. Y una manera, o sea, esos pellets son de alfalfa. Muchas veces, sí, o sea, muchas veces uno se asegura, digo, bueno, distribuyo esta cantidad del requerimiento en pellets de alfalfa, eh, que no tienen o sea, es inferior la calidad o la oferta nutricional con respecto a un buen heno de alfalfa, pero bueno, que a veces simplifica la manera de distribuir, muchas veces es más económico, ¿no? En el mercado adquirir pellet de alfalfa que el heno de alfalfa, sobre todo si es en presentación de fardos, y bueno, y también simplifica la manera
de estimarlos, uno puede tener un mayor volumen, o sea, mayor volumen, una mayor cantidad de oferta nutricional en un menor volumen, ¿no? O sea, estos en particular son de alfalfa, pueden ser de balanceado. Y después, bueno, distintos modos de hacer una oferta, una suplementación en Patagonia. Y acá es una manera de armar como unos comederos con una protección y que lo tengan así como disponible, o la manera a través de rollos en un portarrollo que si está como bien armado y disponiendo de un buen portarrollo, no tiene mucho desperdicio. Y por último, bueno, acá una manera de dar concentrados como grano, en este caso es una pastera y con una bandeja abajo, bueno, el grano se le suministra eh, en esas bandejas por debajo, y lo que hay que asegurarse es que o sea, que todos los animales tengan un buen acceso. Si recuerdan, cuando veíamos la disponibilidad de los comederos para, cuando hablábamos de bienestar animal, el, los metros lineales o la extensión lineal de comederos para darle concentrados, para darle grano, para darle pellet, tiene que calcularse una mayor superficie, más centímetros lineales, eran alrededor de 45 centímetros para los concentrados, y para el heno podía ser diferente, como tiene requiere de un proceso diferente comer el heno, no hace falta que haya tanto espacio por cada animal. En cambio, acá también lo que hay que cuidar mucho es el tema de la dominancia, que todos los animales tengan acceso al lugar donde se hace la oferta nutricional. Bien, un poco bueno, habíamos hablado algo de la carga animal al principio y cómo uno puede hacer un flashing o tener una mayor o menor oferta nutricional aumentando o disminuyendo la carga. Bueno, hablando de carga, ¿cómo estimamos la receptividad de un campo? O sea, cuál es la carga animal que podemos poner de acuerdo a la receptividad, y esto se estima calculando cuáles son los requerimientos de los animales. Seguramente tengan presente lo que es, cómo se calcula el equivalente vaca, y que es estimando los requerimientos, o sea, satisfacer los requerimientos promedio al año de una vaca de 400 kilos, que durante ese año va a gestar y criar un ternero hasta el destete de ese ternero aproximadamente a los 6 meses de edad, y con un peso aproximado de 160 kilos, ¿no? Que a su vez equivale a los requerimientos de un novillo de 410 kilos de peso, que aumenta 500 gramos, o sea que cuya ganancia diaria de peso es de 500 gramos. Entonces, en base a esto, calculamos cuál es la carga o sea, cuántas vacas se pueden poner de acuerdo a que el campo en el que estamos poniendo, o al espacio en que estamos poniendo esa vaca, tenga la oferta forrajera, o sea, la receptividad de ese campo tolere poner una vaca con la que va a pasar todo esto. El equivalente oveja se hace con una oveja de 50 kilos, o sea, cuáles son los requerimientos cómo se lleva, ¿no? La oveja promedio es de 50 kilos, que va a gestar, desde la gestación de la vaca es de 9 meses, la gestación de la oveja es de 5 meses, va a gestar un cordero y lo va a criar por 3 meses, incluyendo lo que va a consumir ese cordero. En general, lo que se estima es que donde come una vaca, comen 6 ovejas, ¿no? Como que teniendo en cuenta la receptividad del campo, si el campo
acepta una vaca que va a criar un ternero durante 6 meses, aceptaría 6 ovejas que van a criar esos 6 corderos durante 3 meses. Y bueno, o sea, después hay que ver cuál es la oferta, cuál es la receptividad de ese campo para asegurarnos, bueno, si cuántas vacas irían, cuántas ovejas irían en cuanto a esa receptividad. Bien, y llegamos a los últimos conceptos en cuanto en este tema, que es cómo evaluamos la condición de esos animales, ¿no? El tema del rumiante, de la oveja en particular, es que el peso vivo no refleja exactamente la condición en que está. Y con respecto a la oveja, el peso también se ve influenciado por el vellón. Y por otra parte, observarlo, o sea, la condición, si cuando uno observa la condición en una vaca, bueno, la piel está pegada y uno más o menos ve, o sea, puede evaluar por la vista si ese animal está más o menos bien o está flaco. Con la oveja, visualmente no lo podemos definir. Entonces, no es tan eficiente pesarla porque puede ser un poco engañoso entre el peso del vellón, si hay humedad por la higroscopicidad de la lana, va a aumentar más todavía el peso, si hubo lluvia, lo que sea, o suciedad que pueda tener ese vellón, aumenta ese peso. El vellón oculta lo que uno pueda ver, entonces no solo no nos sirve el peso, porque a lo mejor es que el rumen está súper repleto y todavía el animal no está en buena condición, y a su vez la lana ofrece peso y a su vez es engañosa para lo que uno pueda observar. Entonces es fundamental determinar la condición corporal de los animales para ver su score corporal o su nivel nutricional, y para eso hay que tocar. Se hace una palpación y lo que vamos a evaluar es en cuánto llegamos a tocar de las apófisis. Esto es como si hubiéramos cortado la oveja así a esta altura, y lo que vemos es como si la vemos de frente, ¿no? En este corte, eh, esto es una vértebra a la altura de la región lumbar. La característica de las vértebras en esa zona son estas, ¿no? Tienen el cuerpo de la vértebra, tienen la apófisis espinosa, que es esta que va hacia arriba, y las apófisis transversas tienen estas alas muy marcadas, ¿no? Entonces, cuando vamos a evaluar el nivel de nutrición, el nivel de gordura que tienen esos animales, lo que vamos a buscar es tocar los extremos de las apófisis espinosas y de las apófisis transversas. Es una evaluación subjetiva, pero que para el que, iba a decir, se hace el ojo, ¿no? Se hace a la palpación de esto, eh, da una información bastante precisa, eh, y bueno, se definen estos grados, pero bueno, claramente a lo mejor lo que percibe uno es diferente de lo que percibe otro, pero da una idea ajustada, y es conveniente también que lo vaya repitiendo alguien que está hecho a esto, porque va a percibir más rápidamente los cambios que se pueden dar. En general, lo que buscamos es una condición 3. En la condición 3, las apófisis espinosas apenas se perciben como una elevación suave, ¿no? O sea, uno toca ese lugar, en general se hace, a ver si eh, volvemos apoyando el dedo pulgar en la apófisis espinosa, se puede hacer con una mano o con 2 manos, como lo expresa acá la foto, y entonces con el dedo pulgar buscamos las apófisis espinosas, con el resto de los dedos buscamos o los extremos de las transversas o cuánto la punta de los dedos se puede meter por debajo de las transversas. Entonces,
El óptimo es acá 3, donde las apófisis espinosas se perciben como pequeñas elevaciones suaves y redondeadas. ¿Por qué? Porque no estamos tocando hueso, porque por sobre esos extremos óseos hay un desarrollo de cierta cantidad de grasa, ¿no? En estos huecos, si piensan lo que es el bife, ¿no? Cuando se corta es esto, ¿no? Y en este hueco que queda entre la apófisis espinosa y las transversas es donde se ubica este músculo. Acá dice, es el músculo del ojo de bife. Si nosotros apenas tocamos acá redondeados, ¿por qué es? Porque el músculo tiene un buen desarrollo y tiene cierta cobertura grasa que hace que estos extremos los toquemos suaves y redondeados. Si a medida que aumenta la condición, una condición 3,5 es buena, una condición 4 ya el animal está gordo, lo que hace que no toquemos esos extremos cada vez es una mayor cantidad de grasa. Y por el contrario, si vamos a condiciones inferiores, con animales flacos o muy flacos, que el grado 1 es un animal caquéctico, donde realmente hay un nivel de desnutrición, prácticamente vamos a sentir la piel que en algunas partes contacta directamente con el hueso. Entonces, entre la piel y el hueso prácticamente que no tocamos nada. Bien, hasta ahí llegamos. Bueno, ¿algún comentario o alguna consulta? A ver, la idea de esta clase es fundamentalmente tener los conceptos básicos de lo que es la nutrición, cuáles son los requerimientos y demás. Después, todo el manejo nutricional, eh, digamos, hay mucho que tiene que ver con, bueno, el lugar donde estamos, la disponibilidad, o sea, a ver, si conseguir un componente de la dieta, un ingrediente de la dieta que por transporte se complica, bueno, o sea, nada, o sea, será fabuloso, pero digo, como que tienen que cerrar los números, ¿no? Y después un poco ver, de acuerdo a lo que hay en el lugar, bueno, cómo uno puede suplementar o utilizar algunos subproductos que de pronto son más accesibles que otros para buscar armar una dieta balanceada. O sea, siempre la formulación de una dieta balanceada requiere conocer íntimamente el requerimiento de los animales, tener una idea acabada de, bueno, cuánto pesan más o menos y no quedarnos cortos con eso. Y después, bueno, también ver en cuanto al lugar donde estamos, cuál es la disponibilidad, cuál es la oferta que hay y cómo eh, me sale interactuar, pero no, cómo se combinan estos distintos ingredientes de la ración, porque muchas veces un ingrediente hace que otro sea más o menos eficiente, o la manera en que se reparte. O sea, nosotros siempre damos, al estar prácticamente totalmente estabulados, siempre ofrecemos una parte de la ración de heno para que, o sea, como para que el rumen empiece a trabajar de un modo como más amigable, más fisiológico, para después dar no sé, un pellet que, si bien la composición puede ser similar, la presentación, el tipo de fibra que ofrece es diferente, y cuando se da un concentrado o un energético, como puede ser un grano de maíz, que se dé como mezclado con esta fibra previa para que no haya como un impacto directo y una metabolización de ese maíz que rápidamente largue, no sé, ácidos grasos y demás, o acidifique el rumen y que puede llegar a traer complicaciones. Entonces, o sea, la manera de formular una ración tiene que ver con todos estos aspectos, ¿no? Bueno, la cuestión económica y decidir qué elementos utilizamos y
cómo interactúan los distintos ingredientes entre sí. Bueno, las cuestiones metabólicas que creo que lo hablamos en manejo nutricional, en manejo reproductivo y bueno, muchas veces cómo suplementar con grano a los machos puede predisponer a la formación de cálculos y esos cálculos traen ciertas complicaciones o sea, que se traban en la uretra y que pueden o sea, tienen que tener una resolución eh, quirúrgica. Quirúrgica es que uno saca el cuchillo y le corta donde ve el cálculo trabado, pero bueno, que tiene una dificultad metabólica y una dificultad reproductiva y que, bueno, que puede hasta comprometer hasta la vida del animal. Y es un manejo nutricional, o sea, es manejo netamente nutricional, ¿no? Según qué se le dé, cómo se le dé, con qué disponibilidad de agua para compensar ese alimento más concentrado, digo, es todo sumamente dinámico y bueno, hay que ir viendo cómo interactúan los distintos elementos, ¿no? Pero bueno, era como por lo menos para tener la visión de los conceptos básicos en cuanto a esto y poder tener un sustento mayor para tomar las decisiones nutricionales. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algún contar lo que hace alguno con sus animales o algo que haya escuchado y que le parezca interesante o extraño para consultar? No. Bueno, entonces podemos dar por concluida este encuentro y nos estamos viendo, ¿sí? Vale, Marcela, gracias. Chao, hasta la Gracias. semana Muchas gracias. próxima. Adiós. Gracias, profe, súper claro No, todo. Gracias. bueno, me alegro, gracias a vos. Chao.